Ok, bueno, esta es la prédica presencial de este mes de junio, la prédica del 27 de junio. La pasamos para el mes de julio. Bueno, en el mes de julio vamos a tener, si Dios lo permite, 3 prédicas presenciales seguidas, ¿verdad? Y por eso fue que celebramos hoy la Santa Cena. Ok, la filmina que está ahí, que es la primera de esta prédica, tiene una cruz dibujada o representada con sangre en la parte horizontal y un clavo en la parte vertical. ¿Por qué la cruz es el símbolo del cristianismo por excelencia? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? De todos los símbolos que pudieron haber escogido, la cruz sigue siendo como el símbolo exclusivo del cristianismo, y es porque la cruz está profetizada en la Biblia desde el principio de la creación. Y nosotros, cuando leemos la Biblia, podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 22 y en el Salmo 69, que los escribió el rey David, porque el rey David es una tipología de Jesús, ¿verdad? Y él es profeta, y digo es porque él todavía existe, y por medio de la revelación del Espíritu Santo, en el Salmo 22, ¿verdad? El rey David escribe. Los títulos de los salmos varían, depende de la traducción, pero el Salmo 22 en la Reina Valera 1960 tiene un título que dice un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Quién se acuerda cuántos años antes de nacimiento de Cristo vivió el rey David? 1000, 1000 años. 1000 años antes de que Jesús naciera, el rey David escribió el Salmo 22, ¿verdad? Y vea lo que dice el primer versículo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase fue la que dijo Jesús en la cruz, 1000 años, 1030 años después, aproximadamente, ¿verdad? El Salmo 22 describe parte de lo que le pasó al Señor Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, si nosotros leemos el versículo 16 del Salmo 22, el rey David escribe lo siguiente: porque perros me han rodeado, se han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadar es hacer hueco en las manos y en los pies. Él escribió 1000 años antes que el Mesías iba a ser perforado en manos y pies. También dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estaba profetizado en el Salmo 22. ¿Ok? Ahora, también en el Salmo 22 está profetizado que cuando el Señor Jesucristo estuviera en la cruz, el pueblo de Israel, los líderes del pueblo de Israel, se iban a burlar de él. Versículos 7 y 8 del Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Qué significa escarnecer? Es burlarse cruelmente de alguien. Eso es la palabra escarnecer. Estiran la boca, menean la cabeza, o sea que iban, ¿verdad?, a burlarse de él, haciendo la cabeza para los lados, en señal de rechazo. Versículo 8, ¿qué iban a decir? Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía, como diciendo que lo salve Dios si es el Hijo de Dios. ¿Ok? Salmo 22. Ahora, si nosotros leemos el Salmo 29, que también lo escribió el rey David, tiene un título parecido al Salmo 22. ¿Por qué? Porque también describe parte, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesucristo pasó en la cruz. El título que sale en la traducción Reina Valera 1960 es un grito de angustia. Hoy vamos a recordar qué fue lo que Jesús tuvo que pasar en la cruz por usted y por mí. Porque muchas veces, ¿verdad?, en el cristianismo de esta época, que es casi como una moda, se le olvida al creyente
el precio que el Hijo de Dios pagó por nosotros. Y es importante recordarlo porque si no, uno puede empezar a desviarse en desobediencia y pensar que para Dios el pecado, ¿verdad? Es algo superficial y no es algo superficial. Dice el Salmo 69. Cuando nosotros lo empezamos a leer, ¿verdad? Dice, hay un versículo que a mí me llama mucho la atención porque dice en el versículo 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa. Este versículo está en el Salmo 69, versículo 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Muchas traducciones tienen la concordancia en Juan 2:17, cuando el Señor Jesús volcó las mesas en el templo. Y dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, que los insultos de Dios cayeron sobre Jesús. Entonces, no solo él fue crucificado injustamente, sino que el pueblo de Israel, los líderes, se burlaron de él, lo insultaron, ¿verdad? Lo acusaron falsamente y nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo a nosotros nos recuerda el día de hoy que lo que pasó en la cruz no es algo que se pueda tomar a la ligera. La cruz es un instrumento de muerte. ¿Okay? Cuando nosotros investigamos de dónde viene ese sistema de castigar o ese método de castigar a los culpables, la historia nos manda al imperio persa, ¿verdad? Que fue 600 años antes de Jesucristo. Pero la cruz, dice la historia, que fue perfeccionada por los romanos como un método, ¿verdad?, de hacer un espectáculo público de la persona que iba a morir en una agonía lenta. Era un mensaje a la hora de sacrificar o castigar a una persona que había cometido un crimen terrible, principalmente a los traidores. ¿Ok? La muerte en la cruz podía extenderse por días, porque de eso se trataba, no era una muerte rápida. Y además de eso, si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús sabía de antemano la muerte que iba a padecer, porque en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Él le pidió al Padre que si era la voluntad de él, que esa copa pasara de él, que no tuviera él que pasar la crucifixión. Pero ¿qué le dijo Jesús al Padre? Pero hágase según tu voluntad y no la mía. La cruz representa el morir al yo. ¿Ok? Y Dios, sin ninguna necesidad, se encarnó en un ser humano como nosotros y se sometió a una de las muertes más crueles que existen, porque así fue como Él lo decidió. Cuando nosotros empezamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 21 está mencionado, ¿verdad?, que el matar a una persona en un madero era un símbolo de que esa persona era maldita para Dios. Lo voy a leer. Deuteronomio 21 del 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 1500 años antes de que Jesús naciera, Dios le dio a Moisés esta ley, que la persona que moría en un madero era porque era un maldito delante de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por esa muerte? Ya lo vamos a ver. El objetivo de la prédica de hoy es activar la conciencia, ¿verdad?, a través de la palabra para que uno pese en una balanza cuando nosotros nos olvidamos del precio que pagó Dios por nosotros. El cristianismo moderno, ¿verdad?,
no habla mucho de la cruz, porque es algo que a la persona no le llama mucho la atención. El morir al yo. Si nosotros no entendemos lo que pasó en esa cruz, es muy difícil que una persona se arrepienta. Esa es una realidad. Por eso en el Nuevo Testamento dice que el apóstol Pablo, él se concentraba en predicar solamente acerca de Jesús crucificado. ¿Por qué razón? Porque cuando uno entiende lo que pasó Dios por nosotros, entiende que para el Padre el pecado no es algo superficial, sino que la copa que Jesús le dijo al Padre que no bebiera, es una copa de la ira del Padre. La copa de la ira del Padre la bebió el Hijo por nosotros. ¿En qué otro libro de la Biblia sale la frase copas de ira? Apocalipsis, ¿verdad? Son 7 copas de ira. ¿Ok? Ahora, el Señor tomó una por nosotros. Porque, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2? Que si comen, se mueren. Ok. Y de ahí en adelante se mueren todos los seres vivos, ¿verdad? Incluyendo al hombre. ¿Qué vino Jesús a hacer? A reconciliar al ser humano con el Padre. Porque si Dios dijo que había que morir, el que murió era inocente. Esa es la diferencia. Que Jesús murió sin haber cometido ningún pecado. Cuando nosotros leemos Marcos capítulo 8, Nuevo Testamento, la primera vez que sale la palabra cruz en la Biblia es en el versículo 34 de Marcos capítulo 8. Vale la pena buscarlo en la Biblia, porque aquí el Señor está diciendo antes de que él fuera juzgado y condenado que él iba a morir en una cruz. Quiere decir que ya él sabía que iba a morir en una cruz. Marcos 8, 33 al 35 dice, pero él, refiriéndose a Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces la gente que estaba ahí puede decir, bueno, pero ¿cuál cruz? Porque no había llegado la crucifixión todavía. La cruz, instrumento de muerte, ¿verdad? Es en principio negarse a uno mismo. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa palabra no se puede, esa frase no se puede tomar a la ligera, porque ese es el objetivo de la cruz. Quiere decir que un cristianismo sin morir al yo, ¿verdad? No existe. No existe. El nuevo nacimiento es morir al yo. Entonces, ¿cómo puedo nacer yo a ser una nueva criatura si no he renunciado a mi antigua naturaleza? ¿Verdad? Es válido. No hay nuevo nacimiento si todavía tenemos metiéndole oxígeno a la vieja naturaleza o dándole de comer a la carne, correcto, obras de la carne. Hoy lo vamos a ver. Entonces, primera vez que sale la palabra cruz en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no sale la palabra cruz, solo sale madero. Qué interesante. Y en el Nuevo Testamento la palabra cruz sale 28 veces. En el Antiguo Testamento no, Nuevo Testamento 28 veces. ¿Ok? Ahora, ¿será que la cruz no sale en el Antiguo Testamento? Pues vamos a ver que sale en el primer versículo de la Biblia. Esta filmina que está ahí proyectada es Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí viene la palabra Elohim, que es lo que viene escrito en el hebreo original, que significa el Dios verdadero. ¿Ok? Y la palabra en hebreo que está debajo, aquí, ¿verdad? Se dice Bereshit. Esa es la primera palabra de toda la Biblia, Bereshit. Eso fue lo que Dios le dictó a Moisés. La primera palabra que sale en la Biblia.
Son 6 letras. Ahora, el hebreo original son pictogramas. ¿Qué es un pictograma? A veces uno maneja por un barrio y ve un rótulo de un chiquito detrás de una bola, ¿verdad? No está escrito, no hay una frase, hay un dibujo. Y uno con el dibujo entiende lo que significa, ¿correcto? Eso es un pictograma, ¿ok? Entonces, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, quiere decir que se escribe de acá para acá. Y cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado o dos. Entonces, la primera letra, la bet, significa casa. La segunda, principal, ¿verdad? O inicio. Y estas dos juntas, que es la palabra bar, ¿cómo se llamaba al que el pueblo de Israel o los judíos escogieron en vez de Jesús? Barrabás. Ok. Bar, Abás, es hijo del padre. Ok. Bar, B-A-R, o estas dos consonantes, significa hijo. Y aquí vamos poniendo, ¿verdad? Las letras en orden. Y la primera palabra de la Biblia termina con una cruz, porque es una letra, ¿verdad? Que significa señal, pacto o cruz. Ahora, todo esto puesto en orden es el primogénito de Dios, será destruido por su propia mano en la cruz. En la primera palabra de la Biblia ya estaba todo el plan de salvación. ¿Ok? ¿Se siente o no la presencia del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él está presente aquí y nos quiere enseñar hoy que el plan de Él desde el principio, ¿verdad? Era que Él venía a morir en una cruz por nosotros. La cruz por sí es una letra del alfabeto hebreo y la cruz, ¿verdad? Que a veces en el alfabeto hebreo de la Edad Media, porque después cambió, la inclinaron y es una X. Y a mí me llama la atención de que todavía en esta época hay gente que no sabe escribir y lo dejan firmar con una X, ¿verdad? Es como un símbolo de aquí. Ok, bueno, eso es una señal. Entonces Jesús murió en una cruz, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la escritura, ya era plan de Dios de que su hijo unigénito, ¿verdad? Fuera destruido por su propia mano en la cruz. También aquí puede significar que el brazo, ¿verdad? O los brazos iban a estar pegados a la cruz. Ok, entonces, no es en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, la primera vez que sale el tema de morir en una cruz o en un madero. No, está en la primera palabra de la Biblia. Ok. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? La relevancia de la cruz. Cuando Pedro fue reprendido por Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Voy a leer otra vez Marcos 8:34. Dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y por qué? Porque Pedro lo estaba tratando de convencer de que no tenía que ir a morir a la cruz. Pero estaba en la primera palabra de la Biblia, ¿verdad? Es el plan de Dios. Ahora, Pedro no es, ¿verdad? En ese sentido, que tuviera una mala intención, pero fue una de las maneras en que el diablo le dijo a Jesús que no muriera por nosotros. Se lo dijo antes de que fuera crucificado por boca del apóstol. Y se lo dijo mientras estaba clavado en la cruz en la boca de los fariseos. Y se lo decía Satanás como un desafío a que se bajara de ahí para que nosotros creamos que usted es quien dice ser. Ve qué interesante el desafío que le hizo Satanás cuando Jesús todavía estaba vivo, clavado en la cruz. ¿Tenía Jesús poder para zafarse de la cruz o no? ¿Y por qué no se zafó? Porque él murió al yo, siendo el hijo, se sometió a la voluntad de su padre. Y además de eso, por amor a nosotros,
Ok, entonces lo mínimo que podemos nosotros hoy es recordar el precio que pagó el Hijo de Dios por nosotros, porque a veces se nos olvida. ¿Ok? Ahora, si Jesús le dijo a Pedro en el versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Jesús lo dijo desde el principio, que el que no se niega a uno mismo y no toma la cruz, que la cruz no es la aflicción de ser cristiano, es morir al yo todas las mañanas. Es morir al yo todas las mañanas. ¿Por qué? Porque el yo siempre se levanta, ¿verdad? Que es hacer mi voluntad, mis planes, mis pensamientos, hasta que llega la muerte. Y si uno no entendió bien de qué se trata el mensaje de salvación, se levanta en un lugar de castigo eterno y ya ahí sí ya no hay cruz, ¿verdad? Para morir al yo. Ahí lo que hay es una agonía y un castigo peor que el que Jesús sufrió en la cruz. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. ¿Ok? Entonces vale la pena poner atención. Jesús se lo dijo a los discípulos, que el que no toma su cruz y lo sigue a él, no puede ser su discípulo. Ahora, él nos dio el ejemplo. Sí, nos dio el ejemplo. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? La crucifixión de Jesús, el mismo versículo de Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz, él nos dio el ejemplo. Él cargó la de él. ¿Ok? Salió al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota. ¿Qué importancia tiene o qué relevancia tiene de que el lugar donde lo crucificaron se llamaba el lugar de la calavera? ¿Por qué? Porque él estaba venciendo la muerte en la cruz, que fue lo que el Padre le dijo a Adán: si comen, se mueren. Ok, entonces el lugar donde él fue crucificado, ¿verdad? Se llama el lugar de la calavera, porque el Señor estaba dejando una señal, no solo con una cruz, sino con su sangre derramada en ese punto de que ahí Él derrotó la muerte. Vámonos a leer Marcos 15 del 22 al 39, por favor. Marcos 15 del 22 al 39. Vamos a escudriñar, ¿verdad? Los renglones de este texto, porque hay mucha revelación que el Señor quiere recordarnos hoy acerca de todo lo que el Señor, ¿verdad?, le tocó sufrir en esa cruz. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué le dieron vino mezclado con mirra? Eso parece algo cruel, ¿verdad? Pero dentro de la crueldad, el darle vino a un sentenciado a la cruz era un acto de misericordia. ¿Para qué? Para que no sintiera tanto, ¿verdad? El dolor. Ahora, porque el vino en ciertas cantidades, ¿verdad?, afecta los sentidos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, él no lo tomó. Ni siquiera tomó el vino el Señor, ¿verdad?, para sentir menos los dolores de la crucifixión. ¿Es valiente nuestro Señor o no? ¿Ok? Porque Dios, hecho hombre, venció a Satanás en un cuerpo humano, siendo Dios, ¿verdad? Y ni siquiera recibió el vino como una manera, ¿verdad?, de atontar los sentidos. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eso lo leímos en el Salmo, ¿verdad? 22 y 69. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Si empezamos a contar desde que amanece, ¿verdad? Ellos contaban desde que amanece. De las 6 de la mañana a las 9 son 3 horas. Hora sexta, mediodía. Hora novena, 3 de la tarde, ¿verdad? Él ya estaba en la cruz a las 9 de la mañana. No murió a las 9 de la mañana. Pasó 6 horas en agonía. 6 horas clavado en una cruz
suspendido entre el cielo y la tierra, teniendo dolores de asfixia lenta, vértigo, calambres, falta de poder respirar, donde en la posición en la cruz era con las rodillas ligeramente dobladas para que la persona se pudiera incorporar con el peso en los clavos del pie, ¿verdad? Para poder respirar. Y si le dolía mucho y se dejaba caer, se desgarraba, ¿verdad? Los tendones de la mano. Así tenía que estar el tiempo que durara la agonía, incorporándose y descansando sin parar el dolor, ¿verdad? Porque sostenerse de los pies dolía y guindarse de las manos dolía. 6 horas, ¿ok? Además de eso, parte de el castigo de la crucifixión era anunciarle a la persona la condena con días de anticipación para que la expectación del castigo fuera todavía, ¿verdad? Más agónico antes de. Por eso el Señor Jesús en Getsemaní, él le pidió al Padre que dejara que esa copa, ¿verdad? La pasara, porque él sabía. ¿Por qué sabía? Porque está en la primera palabra de la Biblia, ¿verdad? Y él es Dios, él sabía lo que iba. Ok, sigo leyendo. Dice el versículo 27, crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿A dónde está escrito eso? Isaías 53, ¿verdad? La profecía de la muerte de Jesús. También dice el 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Ya lo leímos. Todos los que pasan menean la cabeza, escribió el rey David. Se burlaban enfrente de él, ¿verdad? Y decían, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Quién le dijo esto? ¿Los romanos? No, los romanos no se lo dijeron, se lo decían los judíos. Ok. Y dice, ¿verdad? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose cruelmente de él, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Versículo 32, que es el título de la prédica, el rey en la cruz. El Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ojo el desafío. Ese es el diablo hablando, ¿ah? Bájese, bájese y le creemos. ¿Ok? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, que es mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, hubo 3 horas de oscuridad. Eso no es un eclipse, ¿verdad? Es otra cosa. Versículo 34. Y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se cumplió el Salmo 22.1. Correcto, lo leímos ahora, que escribió el rey David 1000 años antes. Okay, él estaba cumpliendo profecía ahí. Y dice, y algunos de los que estaban allí decían a oírlo, mirad, llama a Elías, porque decía Eloi. Ni siquiera entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos a ver si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué no se da más detalle de la agonía de Cristo? Porque la gente de esta época estaba familiarizada con este tipo de ejecución, ¿verdad? Y el Señor solamente duró, y no solamente lo digo por minimizar, la crucifixión, la muerte puede extenderse por días, pero el Señor estuvo 6 horas en la cruz, ¿ok? Por nosotros.
Se pudo haber bajado en cualquier momento. Él se lo dijo a Pilatos. Le dijo que si él quisiera llamar a 12 legiones de los ángeles de su padre, barrería a todos los que están delante de él. ¿Por qué no lo hizo? Porque él murió al yo. Entonces, si el Hijo de Dios murió al yo, ¿será que nosotros no tenemos que morir al yo? Por supuesto. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba en la cruz, en 2 Corintios 5:21, y esto lo escribió el apóstol Pablo, dice la palabra, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué el Señor dejó que le destruyeran el cuerpo? Porque cada golpe que recibió estaba recibiendo el justo castigo de Dios cuando Él dijo que la paga del pecado es la muerte. Ahí deberíamos haber estado nosotros. Y aún así no hubiéramos podido pagar, ¿verdad? Porque sí hubiéramos sido igual de culpables como los dos ladrones que estaban a la par del Señor. Pero Jesús murió sin haber cometido ningún delito. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros no estamos dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que Jesús diga, no podemos ser discípulos de Él. Eso está en Lucas 14:27. Vamos a leer un tirito, ¿verdad? Ese texto. Vámonos a Lucas 14 del 25 al 33. Y vamos a entrar en perspectiva. La vida cristiana, ¿verdad?, es un único camino al Padre. Y el Señor Jesús, Él nos enseñó el camino. Él. Y nos dio Él el ejemplo de que Él murió al yo y hizo la voluntad de su Padre. Lucas 14, 25 al 33, hay un título que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Ok. El nuevo nacimiento, que ya es un milagro de Dios para que una persona se arrepienta, ¿verdad?, tiene que ser por la obra redentora de Cristo, por medio del Espíritu Santo que lo convenza a uno de que uno es un pecador. Hay gente que piensa que no ha hecho nada malo. ¿Sí o no? O sea, partimos del hecho de predicarle a una persona que cree que no ha hecho nada malo. Y por eso la cruz es un recordatorio para el ser humano de que para Dios, ¿verdad?, cuando Él dice que el pecado es abominable y que lo tiene que castigar, Él castigó el pecado de nosotros en su propio Hijo, para no mandarnos a nosotros al infierno. ¿Ok? Entonces, voy a leer ahí, dice, Lucas 14, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Quién habla aquí? Jesús. Jesús, ¿verdad? Ni siquiera era un apóstol, es Él mismo. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Suena duro, ¿ah? Suena duro. Ahí Jesús lo dijo, ¿ok? Este es el evangelio de Jesucristo. No es un evangelio livianito, ¿verdad? Ni que sea condescendiente con el yo del ser humano. Tenemos que escoger a Jesús por encima del papá, la mamá, esposa, esposo, hijos, hermanos y hermanas, y por encima de nuestra propia vida. Si uno quiere, ¿verdad? El apóstol Pablo pone en el Nuevo Testamento que hubo un hombre que se llamaba Demas, ¿verdad?, que lo dejó botado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque amaba más al mundo. Simplemente no le pareció, ¿verdad?, el tema de estar padeciendo como cristiano y le dijo a Pablo, la verdad es que ya me voy. Está en la Biblia. Entonces, el cristianismo verdadero es un camino para personas, ¿verdad?, que morimos al yo todos los días. Esa es la cruz. Jesús, ¿verdad?, sigue diciendo,
Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros? Ojo el ejemplo que él pone dos ejemplos. Un ejemplo es una construcción y otra es una guerra. ¿Será que esto vale la pena predicárselo a una persona a la que uno le está predicando al inicio? Por supuesto, porque Jesús lo dijo. Hay que explicarle. ¿Cuántas veces pasa uno por un barrio y ve casas que quedaron a medio palo? ¿Verdad? Quedaron en obra gris. Algunas, ¿verdad? Otras quedaron solo con el movimiento de tierra. Bueno, aquí dice, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, ojo el ejemplo de una guerra, al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33, hay que colorearlo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso está en la Biblia. A todo lo que posee. Cuando llega el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel en la historia de la Biblia, podemos ver que el mismo pueblo de Israel los despojaban de todo. En Babilonia, cuando se lo llevó Nabucodonosor, ¿acaso Nabuzaradán les dijo, bueno, llévense, verdad, de lo que tengan en la despensa un poco? Y el rey, llévese la corona, llévese la silla para que se siente un rato allá en Babilonia y se acuerde cuando era rey aquí. Nada, nada se pudieron llevar. Ok, cuando nos morimos, ¿quién se lleva algo? Nada. Ok, entonces hay que poner las cosas en perspectiva. Aquí dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque hay gente, ¿verdad? Que cuando se le empieza a hablar de la obediencia, sin estar en una cruz, ya con eso es suficiente. O sea que la cruz era como de cartulina, ¿verdad? Hay gente que deja de seguir a Jesús porque les dicen, ¿verdad? Que hay que dejar de tener amor hacia el mundo. O sea, dejar de ser mundanos. Y ya con eso es la cruz. O sea, ni siquiera llegaron a la cruz. Eso es lo que Jesús les está diciendo aquí a la gente. ¿Quién de ustedes, queriendo hacer una construcción, primero no calcula si tiene lo que se ocupa? ¿O quién que va a ir a una guerra no se pone a pensar, voy para una guerra? Quiere decir que nosotros estamos siendo edificados en el medio de una guerra. Eso que lo diga, ¿verdad? Nehemías, cuando estaban construyendo el segundo templo, ¿verdad? Y Esdras estaban construyendo el segundo templo mientras los enemigos los combatían. Entonces estamos edificándonos en la fe en una guerra. ¿Ok? Entonces, la comodidad cristiana no es bíblica por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ir, ¿verdad? Nos va a ir edificando y en algún momento, así como uno llega a una Y, pero no digamos Y, hablemos de una intersección en cruz, ¿verdad? Porque es izquierda-derecha. Así es la vida cristiana. Es izquierda-derecha, es tómelo o déjelo con lo que dice la Escritura. Y el Señor eso es lo que dice en este versículo de Lucas 14, del 25 al 33, que el que no aborrece, y dice aborrece, que yo tengo que aborrecer a mi familia, tengo que escoger a Jesús antes que a mi familia. Eso es lo que dice la Biblia. Hay veces que los papás, los hermanos, la mamá, el cónyuge van a ser piedra de tropiezo para que yo me acerque a Cristo. Está por escrito en Marcos capítulo 10. Vamos a leerlo. Perdón, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 del 34 al 39 dice, Jesús causa de división. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. La de la nuera contra la suegra es más común, ¿verdad? Pero las otras también están en la Biblia. Repito, Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión. ¿Qué es disensión? De ahí, controversia, no ponerse de acuerdo en algunas cosas, porque hay gente que va a jalar para el yo y para el mundo, y nosotros no tenemos nada que ver con el yo ni con el mundo, si uno quiere, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ok, los primeros enemigos de la fe de una persona están en la casa. No porque yo lo diga, es porque está escrito. Ok, versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. Jesús murió en la cruz y Él nos pide lo mismo, que es morir al yo. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, que ahora Leonor estaba hablando del gozo, ¿verdad? Que es parte del fruto del Espíritu. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quiénes podemos decir eso hoy? Eso es para todos, incluyendo para mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 6:14. El apóstol Pablo dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una señal de que uno no está siguiendo la cruz de Jesús y que no está haciendo lo que dice el versículo, es que todavía el corazón de uno está en el mundo. En Lucas capítulo 17, Jesús, cuando anuncia la venida de él, dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Génesis, capítulo 18 y 19. Que ella volvió a ver para atrás cuando estaba el juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Jesús recuerda a la mujer de Lot? Porque tenía el corazón todavía en el mundo. Y si volvió a ver para atrás es porque ella anhelaba volver a donde salió. Eso le pasó al pueblo de Israel. Les pasó 40 años cuando salieron de Egipto. Querían devolverse a Egipto. ¿Ok? Entonces, si nosotros no hemos crucificado al mundo y uno al mundo, todavía, ¿verdad? Tenemos mucho terreno que recorrer porque el mundo jala muy duro. Y no es compatible. La palabra en Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora hay gente, ¿verdad? En esta temporada de mundial, donde la prioridad de muchos, ¿verdad? Es interesante ver el efecto que tiene en la gente, ¿verdad? Y no solo en una temporada como de un mundial, ¿verdad? Sino que, ¿por qué se llama mundial? Bueno, sí, todo el mundo participa, pero jala duro, ¿no? En la inauguración, yo estaba en la casa de Heredia de mi mamá y no se oía ni un carro. Digo yo, qué bueno salir ahorita para Ciudad Quesada, porque seguro voy a durar como hora y media. No había nadie en la calle. Las calles estaban vacías. ¿Cuándo se vacían las calles para ir a una congregación a recibir la Santa Cena? ¿Verdad? Estamos poniendo atención a cómo el mundo, ¿verdad? A los que son del mundo, el mundo los jala, pero terriblemente. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Pablo dice que cuando él fue a predicar a Corintio, él no iba pensando en lo elocuente ni lo inteligente que era.
sino que él tomó la decisión de solo hablar de la cruz de Jesucristo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí lo que dice el apóstol Pablo es que el poder de Dios se manifiesta en las personas que entienden qué pasó en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que Dios le dijo a Pedro y a Pablo que el poder de él, ¿verdad? Dice, mi poder se perfecciona en debilidad. Ahí está. Es una persona que ya no tiene nada que ver con el yo, entonces que el Señor no tiene ningún problema en darle, ¿verdad? Los ministerios, de darle los dones del Espíritu Santo a una persona que ya está muerta a la vieja naturaleza. Pero si todavía estamos medio vivos en la vieja naturaleza, ahora, ¿cómo sé yo si todavía estamos, ¿verdad? En la vieja naturaleza. El Señor en Filipenses 2 nos deja claro que nosotros tenemos que seguir el sentir de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1, hay un título en la Reina Valera 1960 y dice humillación y exaltación de Cristo. Primero hay que humillarse para que Dios lo exalte. Humillación y exaltación de Cristo. Lo voy a leer hasta el 11. Filipenses 2, versículo 1. Humillación y exaltación de Cristo. Esto lo escribió Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí es donde pone el ejemplo. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? La Biblia dice que el Seol o el Hades está debajo de la tierra, ¿verdad? Está el seno de Abraham y está el infierno. Todos los que están ahí van a tener que doblar la rodilla en algún momento. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí dice que Jesús, siendo Dios, Él no se agarró de eso para hacer su voluntad, sino que Él murió al yo y se sometió a lo que el Padre le dijo, y teniendo el poder de Dios para destruir esta creación, cosa que se lo dijo a Poncio Pilatos, 12 legiones de ángeles le dijo Jesús que él podía llamar. Y en el Antiguo Testamento vemos que un ángel mató a 185,000 asirios en una noche. Uno. Y ahora 12 legiones y una legión más o menos, ¿verdad? 6,500 a 8,000 soldados. Son muchos ángeles, ¿verdad? En el Salmo 78, la Biblia dice que Jesús, que el Señor, cuando castigó a Egipto, dice que Él mandó una legión de ángeles destructores.
Lo que hicieron en Egipto lo hizo un grupo de ángeles, está en el Salmo 78. Ahora 12 legiones, ¿verdad? Jesús lo hizo, no lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad? Se despojó del yo, se hizo un sirviente siendo el Dios y fue obediente a lo que el Padre le dice. Y ahora es que toma más forma la frase que Dios le va a dar a mucha gente que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Gente que hizo milagros, que profetizó, que echó fuera demonios y que va a llegar Jesús y le dice, no, apártense, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? El Señor pagó por nosotros. Ahora, de ahí en adelante hay un proceso que se llama santificación. Y precisamente la santificación es hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer morir el yo ni las obras de la carne. Gálatas 5, que ahora Leonor, ¿verdad? Lo estaba leyendo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y también está en Romanos capítulo 8. Pablo escribió 2 cartas completas para disertar acerca de qué era el objetivo de la ley, qué es la gracia y qué nos toca después de la gracia. Porque no es que no nos toca hacer nada. No, eso es una falsa doctrina. Hay gente que dice, salvo siempre salvo. De ahí, en el libro de Apocalipsis dice que no borrará el nombre del libro. Quiere decir que el lapicero tiene borrador. Sí tiene. Sí tiene. Ahora, si uno se pone a pensar, legalismo, libertinaje, extrema derecha, extrema izquierda, ¿verdad? En política. Ok, el Señor nos tiene en el camino, que es en el centro. Ni a un extremo ni al otro. Porque los dos extremos, ¿verdad? Son malos. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy agradando al Señor? La Biblia dice que tenemos que vivir en el Espíritu. Y vamos a ver de qué se trata eso. Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si una persona cumple toda la ley de Moisés, incluyendo la ley ceremonial y todas las leyes que hay, y tiene odio, rencor, disensión, envidia, ira, celos, ¿será que está viviendo en el Espíritu? No, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene que el Señor, la revelación del Nuevo Testamento es que la ley, ¿verdad? Fue un maestro que nos llega a entender que la fe es por gracia, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a poner sus mandamientos y estatutos en nuestro corazón y vamos a querer agradar a Dios con las leyes morales, empezando por el fruto del Espíritu. Pero si uno no crucifica, ¿verdad? Los deseos de la carne y vive así, entonces no entendió la gracia de Dios, porque eso no es libertinaje. Es libertad en Cristo, pero no libertinaje. Ok, entonces, este cuadrito de aquí, que lo hemos visto muchas veces, pero hoy lo vamos a ver desde otro ángulo. Voy a leer las obras de la carne, tomando en cuenta de que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que el ser humano está formado de 3 partes. Correcto, espíritu, alma y cuerpo. 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Y podemos ver que la Biblia dice que Jesús dijo que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón. Adulterio, fornicación, inmundicia, celos, ira, contienda. ¿De dónde nace eso? Nace de adentro para afuera, ¿sí o no?
Sale de adentro para afuera. Ahora, el alma es donde están las emociones. La voluntad, el dominio propio, el temperamento, el carácter, está aquí. Es como el sistema operativo del equipo, algo así, ¿verdad? Ahora, aquí también está el conocimiento en la parte almática. La Biblia dice que yo tengo que renovar el espíritu de mi mente con información nueva, porque venimos educados mal del mundo. Y dependiendo de la doctrina donde nos hayan creado, terrible, ¿verdad? Bueno, entonces voy a leer los deseos de la carne que salen en Gálatas 5, del 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria a Dios que se oponen entre sí, ¿verdad? Porque si no, uno no tendría ni siquiera dominio propio. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esas 4 primeras tienen que ver con la parte sexual. Después viene idolatría, es una obra de la carne, está escrito. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tienen que ver con pleitos. Entonces, después dice envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Entonces, si nosotros, esto parece un tiro al blanco también, ¿verdad? Parece un tiro al blanco, el de la flecha. Ok, porque tenemos que mantenernos aquí, en el centro. Cuando uno empieza a tener malos pensamientos, ya se está tirando a la parte almática. Tiene que recogerse para adentro. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que recoger ese pensamiento. Porque la Biblia dice que la concupiscencia de nosotros, que está aquí afuera, en la carne, Jesús clavó la carne al madero. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne nunca va a hacer caso, ¿ok? Pero todo empieza con un pensamiento o una emoción, ¿ok? Digamos que uno está empezando a fijarse en una persona que no tiene que estar viendo, sea virtual o físicamente. Ok, primero uno se está exponiendo, ¿verdad? A meter información al corazón por los ojos y por los oídos. Ok, mala idea. Hay que quitar eso y volver otra vez aquí a la obediencia. Si la emoción ya le gana a uno y la idea uno no la barre, el pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Que da a luz y que después se manifiesta en el cuerpo con una reacción física. Entonces, de una emoción, después va la acción en la parte física. Ok, si uno vive en el espíritu, tiene que tener el cuidado de no salirse de aquí. Pareciera ser como el Salmo 91:1, ¿ah? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vienen, ¿verdad? 16 bendiciones para el que está aquí adentro, ¿verdad? Que el lazo del cazador, los ángeles, ninguna plaga, ¿verdad? Eso sí estoy aquí. Ahora, cuando ya uno empieza a sentir enojo o ira, está pasando del espíritu directo a la carne. Y si uno dispara la frase, ya pecó. Pero eso se pudo haber apañado antes o no. Se puede apañar antes. Porque entonces, hoy el Señor nos quiere recordar que el conocimiento bíblico, la comunión con el Espíritu Santo, hace que el Espíritu de Dios nos ayude a crucificar los deseos de la carne. Pero si uno está dando evidencia de celos, ira, contienda, disensión, envidia,
es evidencia de que está viviendo en el espíritu o en la carne. Ok, entonces cada uno de nosotros podemos saber si estamos en el espíritu o en la carne o no. No hace tanto falta que le señalen a uno. Ahora, por supuesto que el trabajo de un pastor o de un hermano en Cristo es decirle a uno si está saliéndose de ahí o si ya se salió, ¿verdad? Porque hay gente que ya se salió de la pantalla, mejor dicho. Y ya vamos a ver que sí hay gente que se sale de la pantalla. Se sale de la pantalla completa. Ah, no, pero estamos bajo la gracia. No, 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 no. No hay que equivocarse. No se equivoca, uno no se puede equivocar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Que el que dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción y el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que estoy sembrando yo? ¿Verdad? Fui perdonado por la gracia de Dios. Recibo el amor de Dios. Sí, Él nos ama. Ahora, sigue estando el mandamiento de crucificar el yo y morir a la carne. Por supuesto, tanto que Pablo escribió Romanos y Gálatas, precisamente para explicar la transición de la ley a la gracia, pero no es libertinaje, no es que como ya Dios me ama, de ahí, ¿verdad? No, 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 jamás. Ok, entonces es práctico, no este ejemplo, es práctico. En el momento en que el pensamiento que sale del corazón, deseo desordenado, obra de la carne, hay que quitar ese pensamiento de la cabeza inmediatamente. ¿Ok? Mentiras del diablo, porque la Biblia dice que el primer enemigo que tenemos nosotros no es el diablo, es la carne, las obras de la carne. Aquí no sale el diablo en Gálatas 5, no sale. Ahora sí, él es ¿verdad? Un maleante, sí, él usa la televisión, las redes sociales, el mundo entero, ¿verdad? El entretenimiento, sustancias, música, para ir metiéndose aquí. Él quiere esto, él quiere meterse hasta la cocina. Ahora está en uno si lo deja. Hace unos días compartimos un audio de un video, bueno, un video donde sale el mundo espiritual, donde sale el enemigo rugiendo como un león, porque está en Primera de Pedro, ¿verdad? Dice que Satanás anda como un león rugiente alrededor. Alrededor suena como un círculo. Alrededor es que hace un circuito. Ahora, ¿qué tan cerca está? Depende. Depende de la obediencia de cada uno de nosotros. ¿Tenemos autoridad para echarlo fuera? Sí. Pero ¿qué dice Eclesiastés? El que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Satanás ocupa una endija, no la puerta entera. Él trabaja por puertas abiertas, ¿verdad? De desobediencia. Entonces, hoy el Señor nos está dando un ejemplo práctico de cómo mantenernos en el espíritu. Cuando hay una emoción, un pensamiento, ¿verdad? Que uno sabe que no está bien, hay que caerle encima inmediatamente. Porque llega un momento donde ya de un pensamiento, ¿verdad? La Biblia dice que concibe, da luz al pecado y el pecado siendo ejecutado da luz a la muerte. Es como un parto, ¿verdad? Dice que el pensamiento en el corazón de hombre es como un embarazo. Está en uno si lo deja crecer o lo corta de un solo, pero de una emoción se va a pasar a una acción, sí, si no lo recogemos a tiempo. Ahora, en Hebreos capítulo 10, ya para finalizar, para empezar a finalizar, Hebreos capítulo 10 dice, versículo 26. Hebreos 10, versículo 26. Advertencia al que peca deliberadamente. Alguien que peca deliberadamente es que no apañó nada aquí, no apañó nada aquí y aquí ya se desbocó. O sea, ya no está la parte de la conciencia con el freno de mano, se desbocó, porque cuando nosotros somos hijos de Dios, ya no pecamos con la misma facilidad, ¿sí o no? Sí. Ahora hay gente que va a tener la conciencia cauterizada. Está en 1 Timoteo 4. Y esa es una señal de apostasía.
que es abandonar la fe verdadera, cuando ya no me importa si peco o no, cuando ya no me importa, ¿verdad? Que yo sea una persona iracunda o que esté siempre lleno de envidia o de celos y que nunca tenga nada bueno que decir a nadie. Ya no me importa, porque ya el diablo lo convenció posiblemente de que así es uno. No, eso no es cierto. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿dónde está la evidencia? La evidencia es una transformación, una renovación en el espíritu. Muchas personas piensan que una vez que confiesan al Señor como Dios y Salvador, hasta ahí se queda, ya está salvo, siempre salvo. No, no, no. La Biblia dice en el libro de Tito, y este es un versículo muy importante, Tito 3 del 4 al 5. Tito 3 del 4 al 5. Yo sé que quedamos en Hebreos 10, ¿verdad? Pero les pido ahí que me tengan paciencia, nada más para dejar claro que en el libro de Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 5, dice lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Check. No es por obras. Nos salvó porque Él es bueno. Ahora sí, pero vea lo que sigue. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas. Primero dice, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esa es una nueva criatura, ¿verdad? Algo que está muerto regenera en algo que vive. Pero ¿y la otra parte? Y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Es una renovación. Suena como enderezado y pintura, ¿verdad? Son dos cosas. Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tenemos que convertirnos, ¿verdad? En una persona nueva que dé frutos dignos de arrepentimiento y que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Ok. Y además de eso, el mundo tiene que haber sido crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Si el mundo todavía lo jala uno, hay trabajo que hacer. Y son decisiones, porque mucha gente dice, no, es que yo, hasta que el Señor no me lo diga personalmente. Esta es la primera manera en la que Dios habla. Lo que pasa es que, ¿verdad? Eso es como una manera de decirle a uno, no, ok, no, yo quiero que Dios me lo diga. Pero aquí lo dice, no, no, yo quiero que Dios me lo diga. Bueno, entonces espérese. Si la muerte sorprende a una persona que esté en una condición de rebelión, ¿verdad? No puede decir que nadie le dijo. No puede decir que nadie le dijo. Dios manda gente a decirle a uno que la Biblia dice, y esa es la manera en que Dios está diciendo que la Biblia dice, porque Dios lo está mandando. ¿Puede hablar de otra manera? Sí, en Oseas 5:15. Oseas 5:15, ¿verdad? Dice, aquí volveré a mi lugar de donde salí, ¿verdad? Hasta que reconozcan su pecado, en su angustia me invocarán. Y eso fue lo que Jesús hizo. Se regresó donde salió hasta que el pueblo de Israel esté clamando que regrese porque ya el juicio cayó sobre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué esperarse uno a ese momento? ¿Verdad? Entonces, ahora sí, Hebreos 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada e hiciere afrente al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y después viene el versículo 11 que habla de la fe, ¿verdad? Pero aquí dice que el que peca voluntariamente está viviendo en el Espíritu. No está viviendo en el... Está en el Nuevo Testamento. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 26. Entonces, una persona que peca voluntariamente ni siquiera está aquí. Y el Espíritu Santo posiblemente ya no esté. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la reprensión ni a la exhortación, ¿verdad? Y está pecando deliberadamente, que es que ya no le importa. No, no podemos llegar jamás a ese nivel, mucho menos cuando el Señor está tan cerca, ¿verdad?, de venir por nosotros, por la iglesia. Ahora, la Biblia dice, y ese fue la parte del Salmo, ¿por qué el Señor Jesucristo tampoco Él se salió o se quitó él mismo de la cruz y dejó botada la tarea? Salmo 69:6. Salmo 69:6. Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. El testimonio. El testimonio. Repito, Salmo 69:6. Está profetizado por el rey David para el Mesías, con 1000 años de anticipación. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. ¿Por qué? Porque cuando un creyente desobedece y da mal testimonio, hay gente que estaba poniendo atención a ese testimonio y estaba siendo guiada al arrepentimiento. Pero un mal testimonio, ¿verdad?, hace que la gente se regrese al mundo y llegue a la conclusión de que todos son iguales. De que para qué me voy a hacer creyente si todos son como ese. ¿Y sucede o no? Sí sucede, por supuesto, porque no todos tienen la misma madurez. No todos tienen la misma madurez y con un mal testimonio hay gente que va a dejar todo botado. ¿Por qué? Porque son más de lo mismo, todos son lo mismo, todos son iguales. Dicen una cosa y hacen otra. Entonces Jesús, ¿verdad? También sabía este versículo estando en la cruz, por supuesto. ¿Ok? También dice Hebreos 6, del 4 al 6, que llega a un punto en la desobediencia de un creyente donde ya es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Está en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y viene desde el 5:11 que dice advertencia contra la apostasía. Lo voy a leer desde el 11. Advertencia contra dejar la fe verdadera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4. Porque es imposible, dice imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vergüenza pública. Eso es lo que dice el Salmo 69:6. No sean avergonzados por causa de mí los que en ti confían, los que avergüenzan el evangelio de Dios caen aquí. Por eso es que en la prédica de hoy es, ¿verdad? Si yo tengo evidencia de que yo vivo en la carne, esa evidencia la ven todos los demás. ¿Por qué? Porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces, ¿verdad? El Señor hoy nos recuerda, si estamos viviendo en la carne, ¿verdad? No es eh, que eso queda escondido, no, eso es evidente. Las obras de la carne son evidentes y a Dios nadie lo engaña. Si nosotros estamos ya con pensamientos y emociones de la carne, se van a reflejar en nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar y prácticamente exudamos las obras de la carne. Y tiene que haber alguien que le diga, recójalas y quédese en el medio donde es viviendo por el Espíritu. Pero eso le toca a la persona, ¿o no? ¿A quién le toca tener dominio propio? Al pastor, por supuesto. El dominio propio, es mío, ¿verdad? El suyo es de cada uno. Uno no puede imponer el dominio propio. El dominio propio lo ejercita cada uno de nosotros, con la evidencia de si estamos o no en el Espíritu, ¿verdad? Ahora, ahí dice que el que peca deliberadamente ya no está ni siquiera en ese esquema, ya está, ¿verdad? Posiblemente cauterizado. Ahora, el Señor pasó por sufrimiento y Él sabe y entiende el sufrimiento de nosotros. Sí, está en el libro de Hebreos capítulo 4. Lo voy a leer. Dice, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades y Él, el Señor, las entiende. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos llama hoy a todos a revisar cómo está el tema de haber muerto al yo. Todos los apóstoles que salen en la Biblia, los 12 apóstoles menos uno, y si le ponemos a Pablo, dejaron de hacer su voluntad para hacer lo que Jesús les pidió que hicieran. Y nosotros, ¿verdad? Estamos llamados a hacer lo mismo. El mundo es una evidencia de que si uno ha crucificado al mundo o no. Individualmente uno lo puede evaluar. Se nota, la gente lo nota. Eso no se puede esconder. Igual que las obras de la carne. Se pueden disfrazar un rato, pero en algún momento salen. ¿Sí? Por supuesto, porque es evidencia, es un fruto. ¿Qué árbol de mandarinas cuando tiene mandarinas las esconde? No, el fruto hace que se reconozca el árbol, ¿verdad? Entonces, la cruz es una evidencia de que para Dios el pecado sigue siendo terrible. Sí, Jesús, cada latigazo y cada golpe que recibió fue por nosotros, ¿verdad? Y ese precio lo pagó Él. ¿Se recibe por gracia? Sí, nos toca tener ese mismo sentir. También interesarse en el prójimo es parte del morir al yo. Vamos a orar juntos. Vamos a poner de pie para darle gracias a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día en que nos has hablado, Señor, al corazón de cada uno, empezando por mí. Gracias porque nos amas, Señor, y porque no quieres que ninguno de nosotros se pierda. Gracias, Padre del cielo, porque tu palabra es viva, Señor, y se hace viva cuando nosotros entendemos, Señor, que estamos, Padre del cielo, en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia, pero no para hacer lo que queramos, sino para hacer tu voluntad.
Porque muchos dirán en aquel día, dice la Escritura, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y tú les vas a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque la Biblia dice en Juan 15, vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os digo. Y el Padre nuestro lo dice claramente, hágase tu voluntad. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos a morir al yo. Quita de nosotros el orgullo, el ego, Padre, y la rebelión. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes cuando tú dices algo y a ejecutarlo prontamente, Señor, porque de lo contrario es desobediencia, es pecado y es rebelión. Ayúdanos a entender, Señor, que el Espíritu Santo, si mora dentro de nosotros, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y no vamos a estar, Señor, en ninguno de los dos extremos, Señor, ni justificándonos por la ley y tampoco viviendo en libertinaje, sino que tú, Señor, nos vas a guiar. Y la Biblia dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo no estamos bajo la ley, porque si estamos, Señor, dando fruto del Espíritu, es porque estamos en obediencia a los mandamientos, Señor. Te damos las gracias nuevamente, Señor. Igualmente, las personas que están aquí en este lugar físicamente y a los que nos ven por el canal de YouTube, si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, la Biblia dice que Jesús empezó a predicar diciendo, arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido y creed en el Evangelio. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que pongas el arrepentimiento genuino en el corazón de las personas que todavía no se han arrepentido, porque el arrepentimiento, Señor, es el Espíritu Santo el que nos convence de que el pecado no es algo superficial para Dios, sino que es algo muy serio. Y la Biblia dice en el libro de Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte, que si nosotros no nos arrepentimos y no nos sometemos a tu voluntad naciendo de nuevo, no vamos a entrar al reino de los cielos, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas un interés genuino en la persona que está viendo o escuchando, Señor, este mensaje para una conversión y un arrepentimiento genuino y no superficial, Señor. Ayúdanos a morir al yo y a saber que si tú, siendo el Hijo de Dios, Señor, te despojaste a ti mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice la Escritura que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que nosotros también somos llamados a morir al yo. Quita de nosotros toda vanidad y toda mentira, Padre del cielo, porque a ti nadie te engaña, Señor, y difícilmente al padre de la mentira se le puede engañar, porque Satanás sabe si una persona tiene algo que le pertenece. Ayúdanos a ser genuinos, Señor, delante de ti, a tener una conciencia limpia, un corazón puro y una fe no fingida. Así te lo estamos pidiendo en esta tarde, Señor. Y yo bendigo la congregación con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.